Alenki Comics es un proyecto autogestivo de narrativa gráfica. Su fundador, Hugo Silva, estudió el diplomado de narrativa gráfica en San Carlos por la FAD UNAM y participó en la primera generación de residencias artísticas en la Casa del Autor en Zapopan, Jalisco. Su obra se compone de El libro del oso, Rosa y Monigote, Alenki Comics, una recopilación, y Still Even. Pues me llamo Hugo Silva, eh, estudié artes visuales en la Facultad de Arte y Diseño e hice un diplomado de narrativa gráfica en San Carlos y pues formé parte de la primera generación de la Casa del Autor en Zapopan. Y bueno, esas son como las credenciales y fuera de eso, pues en el ámbito del cómic, pues soy un independiente, por así decirlo, autopublico y pues digamos que todo lo que he hecho desde el 2016, que fue cuando inicié, por así decirlo, pues ha hecho, pues, ha sido autogestivo. Yo creo que si vamos más como por, al menos lo que yo he escuchado, la diferencia es que, eh, bueno, el fanzine y autoedición yo creo que es muy similar, con la diferencia de que, pues, el fanzine es, por así decirlo, de bajo presupuesto en general, porque pues una autoedición, pues, digamos, eh, no sé, quieres sacar, eres un millonario y quieres sacar como tu autobiografía, pero ninguna editorial la quiere, pues tú dices, me voy a autopublicar. Eso sería una autoedición, pero pues con el factor de los recursos, pues sería, pues digamos, muy lujosa. Y en el mundo del fanzine, pues por el contexto, digamos que por lo que inició como contracultura y todo ese tipo de asuntos, al menos se perfila pues como algo más de bajos recursos, digamos, pues sí, más de guerrilla, por así decirlo. Uno siente a veces pues la necesidad de expresar y bueno, pues estamos en un país que pues, en general está precarizado, no es como que uno viniendo de lugares como muy específicos pueda tener acceso a como, no, por ejemplo, soy un autor y de repente me contrato un editorial, digamos, muy fortuito. No puedes tener acceso a eso, pues a menos que tengas como vínculos o que de plano pase como el sueño, ¿no? De uno en un millón que me descubrieron, cosas así, pero entonces, pues, si sigues sintiendo esa necesidad, pues al menos la forma que muchos encuentran, pues es ese mundo de las autoediciones, del fanzine, más por ahí va. Bueno, digamos que yo para llegar a como el cómic, lo que primero me interesó fue el álbum ilustrado. Entonces yo pues a veces me metí al YouTube a ver videos y en una de esas me salió un video con una adaptación en video de un álbum ilustrado de Shaun Tan, que es un ilustrador australiano. Y bueno, pues me gustó mucho, me compré el libro y como era más álbum ilustrado que cómic y todo esto, pues empecé más como por ahí, como por ejemplo ahí descubría Susie Lee, que es surcoreana, o Wolf Elbruch, que es un alemán. Y me gustaba mucho porque también coincidió cuando yo entré a la universidad. Y en la universidad, digamos que como está toda esta cuestión del arte contemporáneo, de los conceptos, bueno, digamos, manejar conceptos para que tengas como un discurso en tu obra, lo que yo notaba en el álbum ilustrado es que eran como muy cerrados. Por ejemplo, Wolf Elbruch tiene el del pato y la muerte, es que pues es un álbum ilustrado para niños, pero pues que habla de la muerte. Entonces, a mí me gustaba al menos de esos álbumes en específico, que pues eso era como muy cerrado, como muy bien atado lo que querían decir, la forma, muy sintético también, porque en el sentido de que, aunque no son exclusivamente para niños, pues sí se hacen como pensando en ese público, entonces no solamente eran como los temas, sino la forma de tratar los temas, y que pues para mí eran como, pues vuelvo, ¿no? Como muy cerrados, como muy concisos en lo que querían.
Pero pues ya después, cuando Showtime sacó la de Inmigrantes, se llama, que tiene como ya un pie en el cómic, como esa cuestión de muchas viñetas por página y así, pues me empecé a interesar más por el cómic. Y pues sí, inicié un poquito leyendo como lo que tenía a la mano, que era Batman, Spider-Man. Tenía un amigo mío que, bueno, tengo un amigo que es muy fan de ese tipo de cómics, pero a mí no me gustan tanto. Él me los prestó y pues me los leí, pero no me gustan mucho, entonces yo preferí como leer más manga, pues, digamos cómic alternativo, y en ese tiempo también sí pensé como más o menos checar qué estaba pasando como en México en ese sentido. Y recuerdo que pues conocí como a Augusto Mora, bueno, en algún evento, ¿no? Es como de, ahí estaba yo, bueno, más o menos. Fui como a la festa, que todavía se hizo ahí en Churubusco, donde eran los estudios Churubusco, en la feria del libro infantil y juvenil. Y sí, pero ya como tal, ahora sí como las influencias. En este momento, pues a mí me gusta mucho Taiyo Matsumoto, que pues hace como Tekken King, Grid, Ping Pong, los mangas que tiene como más famosos. Me gusta, acabo de descubrir a un autor que me gusta muchísimo que se llama Pampaya, también es japonés, él es como más de eh, cómic independiente, bueno, manga independiente. También me gusta mucho. Naoki Urasawa, pero por ejemplo también me gusta Ghibli, que es italiano o alguno de esos. Este, Joan Sfar, que es francés, y bueno, son algunos. Yo en general no hago guión, prefiero como hacer el boceto de las páginas directamente y ya luego hacer como los dibujos finales. Ese sería como un resumen muy simple. También como parte del proceso, últimamente desde Monigote, Rosa, que son unos cómics que hice en el 2001, 2000, digo 2001, 2021 o 2020 más o menos, por ahí. Me interesó cada vez más como la cuestión de la impresión. Entonces, últimamente sí he estado bastante metido en la cuestión de la impresión, la tinta, el papel, que pues me parecen importantes. Eh, digamos que no nació ahí la inquietud, pues digamos, en la escuela en la universidad, pues como yo estaba como en esta cuestión como del ambiente universitario, como lo que le dije de que tiene que tener un concepto y todo esto, yo ya había trabajado un primer libro que es, bueno, como no tenía título, pues se llamó El libro del oso al final. Entonces, eh, hice una lectura de Mark Auge, es un filósofo, y a partir de ahí, bueno, se llama Las formas del olvido. Entonces, a partir de ahí nació ese libro. Entonces, eh, esta es como una versión este, intermedia, no es como el tiraje que saqué, pero pues la idea era que está impreso todo en albanés. La idea era como que el carbón, digamos que una vez que se pone como sobre el lienzo, que es lo blanco, pues fuera formando como la historia. Entonces se lo mandé, pero en PDF como que no se entiende como toda esta parte del papel, del que no tenga nombre. Y pues la historia, digamos que va de dos amigos y uno de ellos quiere olvidarlo, olvidar como todo, ¿no? Dice, quiero olvidarlo todo. Y pues era como también parte del concepto del libro que pues no tuviera autor, no tuviera título, como que fuera como un libro que encuentras como por ahí y que pues todo giraba en torno como al olvido. Y desde este libro pues yo ya estuve pensando como en el papel, pero cuando hice el diplomado, que fue como años después, como que sí, y tuve como un periodo más tradicional, donde pues hacía como pues cómics pues como en un formato muy normal, ¿no? Así como dibujo y lo voy a imprimir en una hoja cualquiera
Y últimamente, pues, digamos que es como una combinación de los dos, porque pues en la forma es más tradicional, pero sigo queriendo pensar como en el papel y en los procesos de impresión y todo esto. Este lo hice, o sea, y de hecho también se ve como era más mi influencia como el álbum ilustrado, porque yo creo que va más por ese perfil. El papel se eligió como porque aportaba al sentimiento que quería transmitir, que era como el olvido. Y en este caso, para mí, como que da un carácter como nebuloso. Entonces, como al pasar las páginas, puedes ver como lo, lo que sigue y también lo que está atrás. Y por eso fue la elección del papel. Ahora, yo hice una maqueta en mi impresora casera. Luego de esa maqueta, más o menos vi cómo funcionaba y hice correcciones. Y luego fui como con una, como lo querían meter al concurso, a un concurso, fui como a una imprenta donde me sacaron eh, 3, solo que no alcancé las fechas del concurso y pues pasó. Pero con esa maqueta, de hecho las 3 que me sacaron, el señor como que no me las compró, dijo, como, ay, pues ya, tómalas. Porque pasó un error, que es como en esta página, donde se le fue como a negativo, pero también yo sentí que ese error, bueno, que sí fue un error, pero aportó como a la historia y decidí conservarlo para la impresión que hice de 50 copias. Eso lo mandé a hacer a una imprenta en Ciudad de México y bueno, esa fue como mi tiraje. Entonces ya esas fue las que estuve vendiendo. Órale. Y los trabajos posteriores, como al menos con este libro, tuve cierta dificultad al imprimirlo porque pues muchos impresores no querían imprimir en el Alba Nene porque tarda más en secarse, implica como muchas dificultades y en parte fue una de las razones por las que cuando entré al diplomado, los ejercicios y todo, bueno, no se podía mover mucho ahí, pero pues ya fue como más convencional, ¿no? Más como, viñetas en una página y pues que se pueden imprimir en, pues digamos, cualquier papel. Pero en el diplomado y un poco antes yo ya estaba pensando en el siguiente, que si bien no era como un proceso muy difícil, sí era utilizar el libro como objeto. Digamos que para esto, y cuando estaba haciendo este libro en la universidad, yo leí a un autor que es mexicano, se llama Ulises Carren, no sé si lo conozca. Bueno, el arte nuevo de hacer libros, pero con Aculta sacó una edición con más escritos de él. Y entonces tiene un texto, digamos que ya revisando lo que pasó luego del arte nuevo de hacer libros. Y a mí me dio mucha curiosidad como, digamos que el concepto de libro de artista pasó como de un libro a derivar como en instalaciones, como libro transitable. Bueno, le decían como las obras que se propusieron, ¿no? Que, y él dice, pues, o sea, pues está bien todas esas obras, pero para mí, pues, un libro es como el objeto, que tiene ciertas características, y para mí es importante que le haya puesto como ese límite, porque digamos que dice un, ahora ya no manejo el concepto de libro de artista, sino de libro objeto. Dice, el libro objeto tiene que parecer un libro, o sea, ser un libro, y de ahí es como su único límite, y de ahí en más, pues, el artista puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, un poquito por esa lógica, pues fue como yo pensé los libros, como que sigue siendo un libro, y el de Steel Eleven que hice después, que mm, digamos que tiene como esta cuestión de que se puede dar, o sea, tienes que manejar el libro para continuar leyendo. Y también es algo que yo ya había visto antes en Susili, en la surcoreana. Tiene 3 libros que se llaman la trilogía, bueno, y se encapsulan como la trilogía del límite, que se llaman La Ola, Sombra y Espejo, que también tienen como que esta facultad de que utiliza como un pretexto conceptual, digamos, la división de que pues, tiene todo libro para jugar con ella y hacer como
las dinámicas de sus álbumes ilustrados. Este fue el que terminé, bueno, metí como proyecto y terminé en casa del autor. Es un poco más grande la impresión, pero digamos que llegas a cierto punto en la historia donde tiene como esta doble página. Entonces esta se lee normal, esta se tiene que leer como así, y esta de este lado, y luego cambia la dinámica de lectura porque si quieres continuar, se tiene que leer como si fuera un manga. Y eso es porque en la historia pasa algo que, digamos, cambia las reglas del mundo de la historia y digamos que literalmente pues está como de cabeza. Entonces llega a otro punto donde se resuelve el conflicto y vuelves como a volver con otra doble página donde vas cambiando como la forma de la mirada. ¿Has leído el de la cólera? Sí. Sí, es como ese recurso, Sí. ¿no? Ujú. Ok. Es un poco como si quieres que un libro, digamos que se lea desde su materialidad, ¿no? O sea, desde que es un objeto, pues eso te limita. Y el límite es, pues, por ejemplo, no lo puedes pasar como que tan fácil a un editor y que lo entienda a la primera, ¿no? Tienes como que mandarle una versión maqueta y ya así él lo ve, comprende como esta cuestión y ya puede como decidir. Pero sí tiene que ser como desde la parte física, pues porque en digital pues no va a funcionar. Por ahí va el segundo comentario, que me parece que de repente, por ejemplo, este del oso, que es el que yo tengo, a lo mejor igual en este que estás mostrando, a lo mejor lo que les falta no sería como una hoja ahí que explica un poquito de qué se trata el ejercicio. Bueno, sí me lo han planteado muchas veces y sí lo he pensado, pero a veces, bueno, por ejemplo, con el del oso, yo ya estoy llegando como a un punto de hacer como ciertas concesiones, como por ejemplo, como ¿cómo se llaman? Estas caquetitas que ponen en los mangas, como sobre cubierta, donde, pues digamos que tenga un título, un autor, porque también eso, pues como que la gente se pierde. Yo cuando lo vendía, pues sí me decían así como de, ¿y dónde está el nombre? Y no se entendía muy bien, pero y entonces digamos que vas como que cediendo ciertas eh, cosas para poder ganar otras. Entonces, pues en este caso, una sobrecubierta, pues ayuda a que tenga un título, a que tenga un autor. Y yo pensé, bueno, que esa era una solución más factible porque pues luego se llegan a perder y si se pierde, pues ya el libro entra como en su estado original, ¿no? En el que fue pensado, en el que no tiene un autor, un título y funciona. Y bueno, con el de Stiller, sí me lo plantearon muchas veces como en la casa del autor, que quizá la gente no lo eh, agarraría como a la primera, no lo entendería. Pero pues yo también a veces quiero pensar que pues hay que confiar en las personas, que no hay que subestimarlas tanto y, y que pueden llegar como a entenderlo. Por ejemplo, yo hice muchas pruebas en casa del autor y con gente de los eventos y aunque al inicio sí siempre se topaban como con esta parte, si los dejaba solos y digamos un poquito sí ellos como por el compromiso de que yo soy el que se los estaba prestando, pero al final lo resolvían. Entonces, pues sí es un poco para mí confiar. O sea, sí sé que como que a primera vista podrías ojearlo y decir, ah, bueno, es que está al revés, algo aquí salió mal. Pero pues, eh, por ejemplo, Sean Tan, cuando sacó Emigrantes, quería que fuera un libro también como que sin información, sin nada.
y la editorial sí le dijo así como de, bueno, es que tú eres un autor que vende demasiado, no lo podemos sacar así, tiene que llevar como todos estos datos, y él dijo, bueno, pues sí. Susie Lee cuando sacó La Ola, eh, dijeron que pues cuando sacó a la venta, le decían como de, es que se están quejando en las librerías porque dicen que tiene errores de impresión, porque digamos que en ciertas partes los dibujos se cortan no, la parte del libro, digamos que se cortaron. Y pues ella dijo, no, pues es que son así, y pues hay como que un factor en donde tienen que entender como la dinámica del libro. Y pues ahorita al menos el de Susili, que se dejó tal como fue pensado, porque digamos que es un poco más sutil y factible que se entienda, pues ha funcionado muy bien. Entonces, sí sé que es como un poco arriesgado sacarlos así, pero pues eh, digamos que son pues decisiones que uno tiene que tomar y pues yo quiero pensar que también hay que confiar. Bueno, en el caso de el del oso, fue muy buena. O sea, de hecho, pues se agotó, estuvo bien, y me dicen como, ya está, bueno, llevé como el último ejemplar, y decían como, yo también lo quiero, y así. Entonces, lo que me ha limitado a otra edición, pues es que cuando lo imprimí fue 2016, ahora es 2023 tras pandemia y tras crisis del papel. Entonces, los precios, pues, sobre todo de un papel como el Alba Nene, pues subieron. Y eso pues me ha limitado. Pero pues la idea pues todavía sigue, ¿no? De sacar como otro tiraje, aunque sea limitado. Digamos que no con la cantidad de unidades que yo quisiera, pero pues sigue en pie. Y Steel Eleven es un poco más complejo y siento que eh, no se capta tan rápido. Y sí me ha hecho como a veces pensar como si será necesario editarlo para que no tenga como la cuestión del giro, o si alguna editorial pues se animaría o no. Eso yo creo que está siendo un poquito más descartado, pero yo creo que si me fuera como por una autoedición, lo dejaría así, porque pues así fue como fue pensado. Y al ser una autoedición, pues yo sí, en ese momento, que todavía soy como relativamente joven, sí pienso como, bueno, lo dejaría así y a ver qué pasa. Pero sí estoy consciente que ese sí es un poquito más eh, complicado para las personas. Bueno, yo creo que valer, pues, se puede valer todo. O sea, puede haber autores que vengan desde lo que ellos llaman lo autodidacta y puede haber, pues, autores universitarios de arte, de diseño o algunas de otras carreras, ¿no? Que luego está como Ale Gámez, que estudió biología, este, y otro que es físico, que ahorita se me va su nombre. Este, bueno, se me va su nombre, pero en fin, él no estudió como arte. Ahora, pues, yo sí pienso que es importante, pues, no dejarlo como en un ejercicio más superficial. O sea, hasta cierto punto creo que se vale, porque, por ejemplo, dependiendo de cómo perciba uno como la educación, las formas y también cuáles sean como sus ambiciones, porque en Japón al menos se da de que, pues, digamos, es tal industria tienen, que pues muchas veces es como de, bueno, soy como, es músico, pero pues hice un manga sobre música, ¿no? Hace poco leí uno sobre, pues, una chica que fue actriz porno, pero pues desde siempre le gustó dibujar y entonces pues hizo un manga muy turbio sobre pues su infancia, ¿no? Bueno, todavía apenas lleva un volumen. Entonces, sí, bueno, por ejemplo, en el caso del manga de esa chica, pues sí se nota como que es, pues al nivel de la industria al que pertenece, pues relativamente como amateur,
pero pues yo creo que, digamos que las oportunidades están y si te animas, pues vas, pero si, por ejemplo, yo no estoy arrepentido, ¿no? Digamos que de este comentario que luego sacan de, ay, es que me arrepiento de haber estudiado en la escuela de arte. Para mí no fue así. Yo siento que sí me desilusioné un poco, como en esta cuestión de que uno tiene de joven idealizado algo, se enfrenta a la realidad y dice, bueno, pues no es como yo lo había pensado, pero yo tuve como que, al menos yo lo siento como una ventaja de que conocí a una amiga, se llama Mariana, un saludo en caso de que nos vea, pero ella era 3 años, 3 generaciones mayor que yo, y entonces teníamos como que pensamientos muy afines, y gracias a ella, pues yo tomé como las riendas de la universidad, y yo dije, pues yo voy a entrar con los profesores que yo creo me pueden aportar, y los 3 años siguientes de mi universidad, pues fue así. Yo elegí mis profesores, yo nunca dejé como que nada pues, a ver qué grupo me toca, ¿no? Y en parte por eso, pues, yo sí me siento como satisfecho en ese sentido. Y, o sea, siempre te va a dejar algo más tratar como que los temas y sobre todo como la discusión con los compañeros. Para mí es lo más importante, la cuestión de los puntos de vista, digamos que confrontarte como a la historia del arte, a la teoría del arte que, pues, para mí, fue muy importante en ese tiempo. Y sí, o sea, siempre es como enriquecedor. Y sí entiendo que, pues, a veces muchos autores, pues, lo pasan por alto, incluso la historia del mismo cómic. O sea, es, por ejemplo, un cuando entré en la casa del autor, pues, alguien me comentó que si mis influencias eran me dijo 2 autores mexicanos, este, y yo dije: "No, pues, es que a mí me gusta también, Harvey Kurtzman", y, pues, no ubicaba a Harvey Kurtzman, que, pues, no tiene en sí, pues, en un principio no tiene nada de malo, pero, estaría mejor, sería como un poquito más, incluso complementario hasta cierto punto para el trabajo de, un autor, pues, tener como una visión más amplia. Digamos que acotar como esta cuestión que se tiene siempre con la industria, que fue México, porque a mi punto de vista, siempre que se habla de la industria, se habla como desde un punto de vista comercial, como que siempre te dicen: "Ah, se imprimía 1.000.000", pero, pues, ¿1.000.000 de qué? 1.000.000, digamos, ¿de qué? No en el sentido de qué cómic, sino de qué historias se ponían en esos cómics, qué podría implicar como para ¿no? Lo que llaman la educación sentimental del mexicano, y todas estas cuestiones como que un poquito, menos cuantificables a primera instancia. Y sí, o sea, yo sí creo que hace falta ser como un poquito más críticos, con ese periodo de la historia del cómic en México. Y luego, de lo que está pasando, yo creo que, eh, digamos, ¿cómo decirlo? Pues es lo que es, ¿no? En ese sentido de que creo que hay que ser conscientes de no solamente a qué tipo de personas va dirigido lo que hacemos, sino con qué materiales estamos trabajando, porque pues habitamos como cierto contexto. Y entonces no vamos a, digamos, publicar como se publica en Estados Unidos, como por ejemplo el de Armando Historias de Chris Ware, que es como una publicación con características muy específicas que hablan pues de otro contexto. O sea, y me refiero a que pues es como pues una cajota con un montón de publicaciones chicas que pues está hablando de pues un nivel industrialización que pues nosotros no tenemos. Entonces, pues editoriales quizá como La Cifra, o sea, como un poco más chicas, pues digamos que lo están haciendo relativamente bien para mí, porque pues
se edita desde los contextos, o sea, son ediciones un poco más limitadas. En el mundo del fanzine, lo que un poquito no me gusta de ahí es que a veces siento que dan muy caro, o sea, siento que es algo que yo no compraría, y sí digo, bueno, quizá ahí falta como una cuestión más como de ver cómo se pueden manejar como los presupuestos, los precios y todo eso. Porque, bueno, yo usualmente pienso que, pues, personas que no conocen el trabajo, pues, pueden ir a comprarlo, no solamente como, pues, mis amigos, pero sí también, pues, está esta parte de, pues, de que usualmente son autores que quieren como, valorizar lo que ellos están haciendo y sienten que como esas obras tienen ese valor, y también uno a veces no puede como, discutir desde allí, porque no es que les quieras decir como: "Es que lo que tú estás haciendo no vale", sino como piensa que, pues, estás habitando como una situación muy particular, donde, pues, muchas veces la gente no puede costearse, eh, como, pues, tantas cosas, o un sector, pues, mayor de la gente, porque también, pues, es una realidad que, mucho del ámbito del cómic y del fanzine, pues, se mueve como desde sectores, por así decirlo, clase medieros. Entonces, pues, muchas veces se produce para ese mismo sector y no para otro. Sí creo que corresponde más como, pues, a como esta visión meritocrática, como de donde las que se cuentan son las historias de éxito. Y entonces, pues, tú tienes como este discurso encima de que puede ser como tal persona que vino de la nada y de repente, pues, se hizo muy famoso. Y hay ejemplos, ¿no? Porque, pues, hay excepciones, pero, pues, la regla es que la mayoría de los autores en ese periodo, pues, sean, digamos, apenas como mano de obra, ¿no? O sea, cualquier otro oficio que, bueno, de hecho también pasa algo curioso y es que muchos autores como para justificar como esta parte, despolitizada, se asumen a sí mismos como una especie de, ellos dicen, ¿no? Artesano, soy artesano, soy dibujante, digamos como valorar como la cuestión del oficio, pero para mal, porque para ellos es como más un pretexto como para no fijarse en los discursos, en lo que están proyectando a través de su trabajo, cosas de este tipo. Y ahora lo que pasa, pues, digamos que con el trabajo contemporáneo, con los autores jóvenes, pues yo creo que muchos, no es que los convenza realmente como el webtoon, por ejemplo. A ver, mm, a ver, sino que pues es trabajo, ¿no? Y en digamos, al no haber como la industria, pues tú tienes que buscar como el trabajo de plataformas extranjeras donde te pagan, relativamente bien. Yo tengo 2 amigos que trabajaron en Webtoon y al menos yo vi como que parte de sus procesos y pues sí son como matados, pero no hay otra alternativa para que alguien te pague, digamos que del dibujo. Entonces, yo sí creo que no solamente es una cuestión, eh, de la educación, por así decirlo, sino es una cuestión institucional. Por ejemplo, a mí algo que nunca me ha cuadrado es por qué el Fonca no publica a los autores de cómic. O sea, yo siento que es como una cadena, porque el Fonca da un apoyo de producción para cómic y pues digamos que si asumimos que se lo da a alguien que realmente lo necesitaba, pues está bien. Pero luego de que se produce con el apoyo del gobierno, se vende a una editorial, se malvende, diría yo, porque y eso, digamos que fomenta que una editorial, no le llame a un autor y le pague por lo que implica el trabajo de creación de un cómic, sino que le ofrezca, 75,000 pesos por un trabajo ya realizado, que obviamente desde el punto de vista de ciertos actores podría tener como cierta lógica, ¿no? Ah, el gobierno me apoyó a hacerlo,
y todavía voy a recibir como un dinero de la editorial, pero pues, son prácticas que a final de cuentas, pues, digamos que dañan el, por así decirlo, ambiente o la Claro, posible industria, si se quiere decir así. Yo creo que cuando uno hace ese tipo de trabajo, se está, o sería preferentemente, em, digamos, estar consciente de que uno no está apelando a un nicho, sino está apelando a un nicho dentro de un nicho. Pero, pues como dicen, uno a veces su trabajo no es cosechar, sino sembrar. Y pues quizá uno no vea los resultados de lo que está sembrando, pero pues si uno no siembra, entonces pues, ¿quién lo va a hacer? Entonces, si no ponemos como entorno con lecturas, eh, no sé si lo mío sea como necesariamente como muy complicado, pero si no se hacen o si estamos como de forma un poco más condescendiente, apelando como a lecturas de que pueda entender el mexicano y pues tendremos que ver qué es lo mexicano, ¿no? Para empezar, pero pues no es para mí como satisfactorio en el sentido de que lo que yo hago son mis búsquedas, ya sea como gráfico, como de tema, pues es por donde yo voy. Y pues sí, para mí al final es condescendiente, es como pensar que eh, los demás no tienen la capacidad y yo creo que todos tienen como la capacidad. Quizá no sea la generación de ahorita, eh, o quizá sea uno en 100 y pues sí o no. Además es bien sabido que pues, la mayoría de los que nos dedicamos a esto lo hacemos como con un trabajo que sostiene como esto. Entonces pues es como asumir todas estas cuestiones para poder realizar como lo que uno quiere. Bueno, es que yo creo que es porque esos especialistas o teóricos no tienen como, o sea, tienen como una visión, y para mi punto de vista, positivista de la historia, claro. donde la historia es como una sucesión de eventos que se dieron de forma fortuita, porque sí. Yo Y, diría más bien nostálgica, pero sí, también positivista. y pues, por ejemplo, no hay como un análisis como de las relaciones de producción. O sea, no hay un análisis como de los dineros, los intereses que pudieron haber de por medio. Y pues obviamente pues eso hace que su visión sea un poquillo más superficial, si se quiere decir de esa forma. Porque pues yo creo que no solo para mí, sino para muchos autores jóvenes, al menos con los que yo he intercambiado mis puntos de vista, pues lo notamos. O sea, todos como que estamos conscientes de alguna forma u otra de, de estas dinámicas que se están dando, pero pues también digamos que no hay como que una cohesión. Yo diría, pues tampoco entre nosotros muchas veces, porque pues hay que buscar como el sustento de forma activa. Entonces, digamos que nos daña a nosotros mismos, porque pues lo ideal sería como hacer como algo, pero tampoco pues muchas veces uno no sabe cómo accionar y pues se queda como la misma rueda girando. Es que como que todavía hay una tradición muy académica, o desde mi punto de vista es académica en relación al dibujo, ¿no? E incluso algo que noto en cuestión del dibujo es que la reivindicación que se hace desde los fanzineros, a mí no me parece la correcta porque tienen como un eslogan que es como, dibujar culero también es dibujar, pero yo sí le quitarías como, pues es que no es culero, ¿no? O sea, yo sí soy de la idea de que no hay dibujos malos, hay dibujos que sirven o no, dependiendo de las intenciones y dependiendo de, digamos, los contextos donde los pongas. Por ejemplo, si tu intención era hacer un dibujo súper realista y no te salió,
pues tú tendrías las condiciones para decir que el resultado de lo que hiciste pues es malo, porque no cumple como con tu objetivo. Pero pues la mayoría de los autores no está pensando en hacer dibujos realistas. O sea, digamos que el dibujo en el cómic, pues la mayoría de las veces pues se usa como un subordinado a una narrativa. Y una narrativa pues usualmente más ligada a lo literario, no tanto como a una narrativa en sí, que sería como algo más, pues lo que platicábamos que proponía Ulises Carrión, de libro por el libro mismo y cosas así que no dependían ni de letras ni de dibujo, y que aún así era narrativo pues por tener el formato del libro. Y pues ya eso es como lo que lo hace muy distinto. Y entonces, pues a muchos autores, pues se les, bueno, no solo autores, sino como críticos y todas estas cuestiones, pues se les hace fácil asumir que los valores con que ellos califican o no lo gráfico es lo que debe de ser. Y entonces pues están ahí diciendo que un dibujo no es suficiente porque no cumple las características que ellos consideran válidas. Por ejemplo, a mí en el dibujo me gusta que sea gestual, o sea, o sea, no que sea de primera intención, pero sí que parezca de primera intención. Es como el autor japonés que, bueno, como un ejemplo, ¿no? Aquí lo tengo. Y también como Taiyo Matsumoto. Me gusta mucho como su estilo de dibujo. Es más o menos como, me gusta mucho como, digamos, pues sí, que se vea gestual, que se vea de primera intención. Es algo que en el dibujo a mí me gusta. Pero, por ejemplo, si uno se enfrenta como, pues a la obra de Chris Ware, que Chris Ware, pues es todo menos todo menos esto, pero pues Chris Ware lo hace con una intención, que es como un acercamiento más frío, más como de infografía, y yo puedo entender eso, pese a que no me gusta. Luego también, pues tú puedes leer, bueno, más bien, debes leer la obra, ver, pues es más que nada como hallar bueno, yo lo pienso así, como hallar las intenciones del autor, y si el resultado es coherente con lo que uno piensa son las intenciones del autor. Porque muchas veces, no sé, por ejemplo, en muchos cómics, curiosamente, ¿no? De autores hombres, donde quieren como que hablar de una cuestión de violaciones, que tiene que ver como más como con esta parte, pues, de las mujeres y de la violencia y todo esto. A veces ellos mismos no se dan cuenta que su forma de representar la violencia contra las mujeres o a las mujeres como personaje, pues están contradiciendo lo que, digamos, abanderan como un discurso, ¿no? Y pues tú, ¿no? Dices, pues, ¿y qué está pasando aquí? Porque me estás diciendo que es un problema en México y todo esto, pero pues es una chichona que pues está sexualizada pues en la obra que estás haciendo. Entonces, pues ahí hay una contradicción y hay algo que no está funcionando. Entonces, pues cuando mezclas como todos estos elementos que al menos yo veo de forma un poco pues, clara, pues yo metería Tenkun Kinky de Taiyo Matsumoto. Bueno, Pampaya no tiene como libros en español, pero si los estuviera yo lo metería, porque pues, es un autor muy ameno. Quizá algo de Naoki Urasawa, como por ejemplo ahorita que está saliendo Pluto, se me hace muy bueno. Y es como, siento que sí puede apelar como a lo juvenil, a los autores, a los estudiantes. ¿Qué más? Bueno, John Swart tiene varios libros como su adaptación del Principito, que es buena. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, últimamente estoy leyendo mucho manga, entonces, y por eso más o menos todas mis recomendaciones son de manga.
Tormenta de Mayo, de Pau Márquez. La Flor del Mar, que es un webtoon de de Simos, Luis Castillejos. Yo creo que también apela como a un público juvenil. Hay un webtoon que también me está interesando ahorita, se llama Radio Miedo, me parece. Y bueno, también es interesante gráficamente porque la chica que lo hace retoma como todo este trabajo de El Chango Cabral y todo esto, que pues es algo que muchas veces como que no se tiene como tanta noción, ¿no? De ese tipo de personajes que pues ya son eh, pues ya pasados, ya murieron, y como no hay muchas veces una mirada al pasado, pues se pierden, ¿no? Y pueden aportar mucho, pues ya sea de forma estética, de forma conceptual o lo que sea. Bueno, pues es darle salida a Still Leven, que ahorita he hecho maquetas, pero como tal todavía no hay la edición. Y estoy trabajando ahorita en dos, en Madriguera, que es un cómic como de una forma más convencional, que ya casi termina. Y luego de Madriguera es otro cómic que se llama Luna y las melodías. Entonces, pues son como lo que está cocinándose en este momento. Pues estoy en Instagram y en Facebook, aunque utilizo más Instagram como Alenki Comics. Y pues ahí voy subiendo más o menos cómo va el trabajo, dibujos y los eventos en donde voy a estar y todo eso. Como el consejo para autores sería como no existen los dibujos feos. Y también que en la relación como del arte y el cómic, yo tengo ahí como mis opiniones, pero pues en general es, por ejemplo, el museo, Loop, ha encargado trabajos de cómic pues, a Taiyo Matsumoto, al de Yoyos, este, bueno, pues a mangakas. Entonces, si la institución es lo que te importa y el reconocimiento de una institución es lo que hace algo, pues ahí la tienes, ¿no? Entonces, que uno de los museos mayores del mundo reconozca el cómic, pues eso en general pues da respuesta a si tienes como la duda de, ¿el cómic es arte o no? Ahora, pues eso es si te importa como la parte institucional. Si piensas que eso es digamos, el diálogo que está teniendo el arte contemporáneo en la actualidad, pues estás muy equivocado porque el arte contemporáneo, pues yo creo que una de sus tantas narrativas que ahorita tiene, pues no es preguntarse qué es o qué no es, y mucho menos pues el cómic. Yo creo que lo que a mí me interesa del arte contemporáneo, pues es el cuestionar a las instituciones, sobre todo, y pues a la misma institución artística, ¿no? Porque pues recordemos que así como el sistema económico, pues el arte es otro que crea significados, digamos que absorbe ciertas imágenes y otras las puede llegar a descartar o readaptar. Y entonces, para mí no es tan importante como esta cuestión de pensar si sí es o si no es, sino pues nosotros estamos, hacemos lo que hacemos y pues si hay algún beneficio económico, siendo pragmáticos, que te daría el decir que pues el cómic es arte, pues vas, ¿no? Es como la forma, digamos, que en la que yo la entiendo, pero pues que sepas que al menos a un nivel académico, pues se está cuestionando la validez de las instituciones artísticas. Entonces, pues yo no sería algo que en lo personal a mí me preocupara mucho a la hora de querer o no hacer cómic.